fue compañero de batalla, fue compañero en los viajes, en algunos de los viajes misioneros. Y Pablo tenía tanta confianza en él que lo dejó encargado, inclusive le encargó, le mandó que fuera a las iglesias y enseñara y levantara líderes para las iglesias, ancianos. Anciano, obispo o pastor es lo mismo. Son tres palabras que son intercambiables y lo manda a levantar líderes, pastores o ancianos que levanten y protejan la iglesia, corrijan las malas doctrinas y establezcan las iglesias para que sigan adelante. Porque había mucha confusión en ese tiempo y todavía la hay. Hay falsos pastores, hay quienes están ahí por el dinero, por el poder, por la influencia, por la fama. Y muchos traen ideas malas que no son bíblicas, que inclusive van contra la Biblia. Y por eso Pablo manda a Tito para que ponga todas estas cosas en orden. Dos de los compañeros más famosos de Pablo fueron Tito, ¿y quién era el otro? Timoteo. Timoteo, que lo llama como su hijo. Timoteo era un pastor joven que le estuvo ayudando, lo trajo a los pies a la salvación Pablo y lo levantó, lo circuncidó porque su madre era judía y su padre era gentil. Y para que lo aceptaran todos los judíos tenían que tener ese signo de la aceptación. Tito, por la otra parte, Tito era gentil, entonces a él no lo obligó, porque si lo obliga a hacerlo, entonces muchos hubieran pensado que ese era un requisito para poder ser cristiano. Entonces por eso él no lo hizo, con Timoteo se lo hizo para que pudiera ir al templo, porque nadie podía ir al templo si no era judío. La manera que sabían si era judío no era si su papá era judío, era si su mamá era judía. Déjenme decirles por qué y luego les voy a contar algo. Porque todo el mundo sabe quién es la mamá de alguien, ¿verdad? Sí. Pero no todo el mundo está seguro si el papá es el papá. Mi abuelo tenía un dicho, decía, hijo de mi hija, mi nieto es. Hijo de mi hijo, ¿quién sabe? Así decía. Nunca lo conocí, pero que siempre decía, hijo de mi hijo, ¿quién sabe? Pero de su hija sí era seguro. Entonces, él era hijo de madre judía y por eso era considerado judío. Inclusive hasta ahora, para que puedan ser reconocidos como judíos, la madre debe de ser judía, no el padre. Todavía siguen con esa costumbre. Claro, si tienen los dos, pues ya no hay problema, ¿verdad? Pero esta es la historia de Tito, que era compañero de los viajes misioneros con Pablo, y también lo mandó a que pusiera todo en orden en las iglesias y levantara pastores y va a darle todos los requisitos para ser pastor. ¿Saben cuántos requisitos hay en las cartas a Timoteo y a Tito? Hay como 23 requisitos para poder ser pastor. Por eso le puse yo, si ven en el boletín, en lo que escribí, es mucho más fácil ser alguien que da la bienvenida en el Walmart a la gente que entra. Mucho más fácil que ser pastor. Yo inclusive cuando empecé en el ministerio, yo a todo el mundo le decía que no era pastor. Yo no quería ser pastor, porque lo consideraba un oficio, una posición tan elevada, tan alta, tan difícil, que yo me consideraba absolutamente indigno de poder ser pastor. Aunque estaba yendo al colegio bíblico, yo lo hacía solamente para aprender más. A mí siempre me gustó mucho la escuela, por eso quería aprender más. Pero cuando me dijeron que abriera un ministerio en español en la iglesia, pues lo empecé y la gente empezó a llamarme pastor y yo le decía, no soy pastor. Y me decían, pastor, no soy pastor, hasta que alguien les he platicado, que alguien me llamó a un lado, me sacó y me puso una regañada. Y me dijo, yo siempre he querido ser pastor. Se graduó 2 veces del colegio bíblico y tiene un tremendo conocimiento de la Biblia. Me dijo, yo siempre quise ser pastor.
Dijo, pero yo quería para que la gente me llamara pastor. Dijo, Dios nunca me llamó. Dijo, y a ti te llamó y tú estás rechazando su llamado. Y estás en desobediencia de la canción, pues ni modo. Tuve que aceptarlo, ¿verdad? No, ahora sí me oyen. ¿No me oyen todavía? ¿No me oyen? Okay. No, Sí, porque le voy a subir un poco más. Sí, lo llevo. A ver si ahora sí. No lo subiste. Subiste el Subió el broche. Bueno, pero- broche. Ah, Se subió el cuello sí lo nomás. notaron, ¿verdad? Bueno. Bueno, entonces, ser pastor es una gran responsabilidad. Créanme. Vamos a ver lo que dice aquí, que los requisitos para ser un pastor. Y un pastor tiene que tener un buen ejemplo en la comunidad, entre otras cosas. A veces he estado yo en he ido a la tienda y me han tratado medio mal o algo y siento que tengo razón de quejarme y pienso siempre, digo, ¿y qué tal si alguien me está viendo? Alguien que me conoce, yo no los conozco. ¿Saben? Como tenemos un estudio para varones y nos juntamos con unas 8 iglesias, una vez al mes, y hay unos 80, 100 hombres que nos juntamos. Y muchos me conocen porque he predicado en algunos lugares cuando me ha tocado. Y encuentro gente en la tienda y me dicen, hola pastor, ¿cómo está? ¿Quién será? No tengo idea a veces ni quiénes son, pero ellos me conocen. Entonces, si yo voy a la tienda, por ejemplo, voy a la Walmart a regresar algo y no lo quieren aceptar, y empiezo a pelear, a discutir ahí con ellos, ¿y qué tal si alguien está en la línea, atrás de mí, escuchando y viendo todo lo que estoy haciendo y diciendo? Tengo que tener mucho cuidado con mi testimonio. Pues es a lo que se refiere. Vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar. Tito dice, voy a leer toda. Son solamente 16 versículos y los otros 2 capítulos son de 15 versículos cada uno, porque solamente son 3 capítulos en esta carta. Y no es un libro, es una carta que le manda Pablo a su discípulo Tito. Y se imaginan la manera en que lo describe tan bonito. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Híjole, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo
a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ay Dios, duro, duras palabras de Pablo a estos hombres. Bueno, primeramente dice Pablo, siervo de Dios. Y la palabra siervo viene del griego que es doulos, que quiere decir el sirviente más bajo en una casa de esclavos. Lo más bajo es el que lavaba los pies a los invitados a la casa, al amo de la casa, a los hijos del amo. Era el trabajo más humilde de todos los que había. Y recuerdan una cosa, lo que hizo el Señor Jesús cuando en la última cena se ciñó una toalla, agarró un lebrillo, una charola, le puso agua y se puso a lavar los pies de sus discípulos, el trabajo más humilde que podía haber encontrado. Notamos una cosa, ninguno de los apóstoles se hizo voluntario para lavarle los pies a los demás, ni aun a Cristo, mucho menos. ¿Se imaginan Pedro lavarle los pies a Judas? No, se los hubiera mochado más bien, ¿verdad? Pero el Señor Jesús se humilló, dijo, Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por nosotros. Entonces Pablo se identifica así como un siervo de Dios, un esclavo, el más humilde, el más insignificante. Es hasta cierto punto servil. Servir a una persona que completamente no tiene nada de qué presumir. ¿Tenemos algo de qué presumir nosotros? El mundo presume, ¿verdad?, de todo. Si trae un carro nuevo, si tiene una casa grande, si tiene un buen sueldo, si está bien parecido, si trae buena ropa, de todo el mundo quiere presumir. Y nosotros debemos ser los más humildes, porque somos imitadores de Cristo. Y Cristo vino y se humilló, siendo el Dios creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que existe. Imagínense nada más, el Dios todopoderoso vino a hacerse como un esclavo y dio su vida por nosotros, que éramos los esclavos del pecado y esclavos de Satanás. Dio su vida para podernos rescatar, para podernos comprar. En 1 Corintios 6:20 dice la palabra de Dios, porque habéis sido comprados por precio. ¿Se dan cuenta? El diablo no nos regaló. A Jesús se dijo, bueno, ¿los quieres mucho? Sí, te los regalo. No, le costó un precio. ¿Y cuál fue el precio? Miren, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cristo tuvo que dar su vida para podernos comprar y así podernos liberar. Es lo que tenemos en Cristo. Tenemos la gran esperanza de que un día lo vamos a ver y darle las gracias. ¿Cuándo creen que vamos a durar dándole las gracias? Por toda la eternidad, ¿verdad? Cada que lo veamos, gracias Señor. Gracias Señor, una vez más. Sí, ya te oí. Gracias Señor, porque por usted estoy aquí. Gracias Señor, porque por su sacrificio no estoy allá, ¿verdad? Estamos en la presencia de Dios por su amor inmenso que tiene. ¿Cómo no vamos a considerarnos sus siervos? ¿Verdad? Es un honor ser un siervo, un esclavo del Señor. Así lo considera Pablo. Dice, Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Se dan cuenta que Dios nos escogió, escogidos de Dios. No es que no hicimos méritos para que nos escogiera. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes de que creara los cielos y la tierra, había dicho el Señor, yo le quiero en mi familia. Yo los quiero en mi familia, los quiero en el cielo, los quiero ver para siempre en la gloria. Quiero tenerlos a mi lado, quiero invitarlos a cenar conmigo. Quiero que estén a un lado de mi trono. Imagínense nada más, nos escogió antes de crearlo todo, pero sabía que la humanidad iba a pecar y iba a caer en el
en la destrucción, y aún así nos creó. Sabía el precio que le iba a costar dar su vida en la cruz por nosotros, tener que tomar nuestro lugar en la cruz. Perversos, perdidos, rebeldes, malagradecidos. ¿Le sigo o ahí le paro? Sígale. Le sigo. Sí. Inútiles, buenos para nada. Porque sin Cristo es lo que somos, buenos para nada. ¿Saben para qué somos buenos? Para pecar, para ser rebeldes, para ser malagradecidos, para ser infieles. Pero Él dio su vida para comprarnos, pagar el precio tan alto, que el Dios que todo lo creó, lo puede todo. Él pudo haber mandado a Gabriel o a Miguel, uno de los ángeles o arcángeles, y decir, ¿sabes qué? Esta raza no vale para nada. Pecaron, se rebelaron, van al infierno, quiero que vayas y tomes carne o cuerpo humano y mueras en la cruz por ellos. ¿Creen que Dios pudo haberlo hecho? Sí. Claro, es Dios. Dios hace lo que quiere y Él puede hacer todo. Pero no mandó a nadie, Él vino solo, voluntariamente, a dar su vida en la cruz por nosotros. Ahora nosotros, ¿cómo le vamos a corresponder? ¿Siendo malagradecidos todavía? ¿O siéndole fieles hasta la muerte si es necesario? Todos los días mueren cristianos en el mundo por su fe en Cristo. La iglesia sigue siendo perseguida, ha sido perseguida y va a ser perseguida hasta el final de los tiempos. Porque nosotros representamos a Cristo. Si nos llamamos cristianos, llevamos el nombre de cristianos que nos identificamos con Él. Y si no vivimos de tal manera que honre su nombre, estamos faltando y fallando a nuestro llamado. Pero si llevamos ese nombre, tenemos que vivir como tal. Eso es lo que nos va a decir aquí. Que deseamos fieles al Señor en todo, no importa lo que venga. ¿Por qué? Porque Él nos compró a precio, le costó su vida y Él nos escogió. Dice, los escogidos de Dios en el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Miren el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna. Tenemos la esperanza de la vida eterna y la esperanza no es como a ver si la hago y llego al cielo. A ver si Dios me perdona. No, esto es algo absolutamente seguro. ¿Se fijaron en la segunda frase? La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Dios es fiel. Dios es absolutamente perfecto. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no ejecutará. Dios es absolutamente fiel a su palabra. Sus promesas son, ¿qué? Sí y amén. Siempre se han cumplido y las que faltan siempre se van a cumplir. Se cumplirán a su tiempo perfectamente. Dios nos escogió y aquí nos dice que tenemos la esperanza de la vida eterna porque Dios no miente. Y dijo, ¿y no lo hará? Claro que lo va a hacer porque Él no miente. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Sus promesas son absolutamente 100% verdaderas y fieles. Versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por medio del mandato de Dios nuestro Salvador. Dice, todo esto se da a conocer a través de la predicación. Dice, Dios lo mandó a predicar. Fue un mandato del Señor, no fue una sugerencia. ¿Recuerdan? En el libro de Hechos, capítulo 9, cuenta la historia, no la historia, lo verdadero. Cuando Pablo iba en camino a Damasco, la ciudad de Damasco, con cartas de los sumos sacerdotes de Jerusalén, arrestar a cristianos y llevarlos encadenados. Y fue cuando se encontró con el Señor, lo tumbó, lo cegó y le dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues.
Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces le dio el mandato que él tenía, que llevar el evangelio a los gentiles. Dedicó su vida completa hasta que lo degollaron en Roma. Toda su vida de ahí en adelante fue servir al Señor, predicando el evangelio, la palabra de Dios. El deseo de Pablo era enseñar la palabra de Dios a la gente y enseñarle cómo vivir, cómo serle fieles al Señor hasta el fin. Y es lo que nosotros somos llamados. La decisión que hacemos un día, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, ¿es ok? Y ahora, ¿vas a serme fiel? ¿O solamente vas a hacerme fiel cuando te convenga, cuando no sea inconveniente, cuando no haya peligro, cuando no haya nada malo, cuando tengas tiempo? No, cuando le entregamos nuestra vida, le entregamos todo. Y ya no estamos diciendo, Señor, pues, ¿oro o no oro? ¿Leo mi Biblia o no leo mi Biblia? ¿Veo la película? ¿Veo el fútbol? ¿Veo la novela? No, tenemos que tomar las cosas de Dios en serio. Yo no digo que no veamos otras cosas, pero primero poner a Dios en todo. Porque si Dios está en segundo lugar, Dios no está donde debe de estar en nuestro corazón. Dios debe estar en el trono de nuestro corazón. No podemos poner a nadie antes que a Dios, porque eso sería idolatría. Sean nuestros hijos, sean nuestros nietos, sean nuestros esposa, el trabajo, lo que sea que está en el trono principal de nuestro corazón, eso es idolatría. Dios debe ser el primero. Y es lo que Pablo nos enseña a través de las 13 cartas, por lo menos, que escribió en el Nuevo Testamento, de cómo servir al Señor fielmente. Dice, y ahora manda la carta a Tito, y ahora miren qué bonito se refiere a él. ¿Se imaginan cuando Tito leyó la carta en la iglesia? Dicen, miren lo que dice Pablo de mí. Pablo era uno de los apóstoles más amados porque hizo tanto para predicar y extender el evangelio. Y cuando leyó la carta y dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Miren, está hablando de mí. Miren cómo me quiere Pablo. Soy su discípulo. Pero Pablo le da buenas, firmes instrucciones de lo que debe de hacer. Tiene que levantar líderes en la iglesia, que son ancianos o pastores o administradores. Pero miren lo que le dice en el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta. Creta es una isla que está en el mar Mediterráneo, cerca de Grecia. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, o sea, en cada ciudad que haya iglesia, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Ay, caramba. Aquí los mujeriegos no califican. Absolutamente no. Absolutamente no. Pedro dice en la primera de Pedro 2:25, dice, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo es el verdadero pastor. Los que estamos como pastores, nosotros somos bajo de él, bajo su autoridad, bajo su señorío, sobre su soberanía. Nosotros solamente somos los que recogemos la basura, los que ponemos las sillas. Nosotros somos lo que Dios nos manda hacer. Somos sus siervos, somos pastores, pero en un nivel infinitamente inferior al de Cristo. Él es el verdadero pastor, es el verdadero obispo de las ovejas. Y nosotros somos sus achichincles, ¿verdad? ¿Cuántos conocen esa palabra tan avanzada, achichincles? ¿Verdad? Somos sus siervos. Y no tenemos nada de qué presumir. Nada, absolutamente. El que se crea que es algo porque es pastor no es nada. No merece la posición. Porque vamos a ver los requisitos enseguida de lo que dice. Pero déjenme llevarlos unas referencias hablando de
de Tito, en 2 de Corintios 2:13, 2 de Corintios 2:13, dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Ven cómo lo quería? Porque eran compañeros de batalla, eran compañeros de llevar el evangelio a muchos lugares. En Gálatas 2:3, Gálatas 2:3 dice, habla de nuevo, también habla de él, dice, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. ¿Ven lo que les decía? Él no lo circuncidó porque entonces hubieran dicho que era necesario que todos se circuncidaran para poder ser cristianos. Bueno, continuamos, volvamos a Tito. Dice, por este caso te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y miren, aquí vienen los requisitos. Ya ven, a ver si califico en alguno. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, ahí sí califico. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Esos ya son adultos y que andan de borrachos, andan de mujeriegos o en pecado de la carne y de los vicios. Gracias a Dios mis hijas no andan en ninguno de esos. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. O sea que un administrador administra los bienes de otra persona, no son suyos. Por ejemplo, a veces me han dicho, oh, tu iglesia. Yo les digo, no es mi iglesia. Es la iglesia de todos y ante todo es la iglesia de Dios. Yo ahí solamente soy un siervo. Yo predico un día, limpio la iglesia otro día, vengo y barro allá atrás, pinto si es necesario, destapo un baño, limpio los baños, lo que sea necesario, porque soy un siervo. Yo no soy nada ni nadie más que nadie. Todos, el único que está exaltado y glorificado es Cristo. Todos los demás que servimos en la iglesia en cualquier capacidad estamos al mismo nivel. No es como la iglesia católica que tiene jerarquía. Empieza desde el padre, el cura, el obispo, arzobispo, ¿cuáles son? Ya se me olvidaron los demás. Hasta que llegan al papa. Hay cardenales, sí. Cardenales, obispos, arzobispos y bueno, todas las demás posiciones. Aquí solamente hay una, siervos, esclavos de Cristo. Nadie es más importante que los demás. Dijo Jesús, el que quiera ser el más alto de todos, hágase el más pequeño. El que quiera ser muy importante, sirva a los demás. Así es, el que quiera hacer algo aquí, tiene que empezar por abajo. Y quedarse abajo. No elevarse. El que se ensalza será humillado, dice la Biblia, ¿verdad? Pero el que se humilla será ensalzado a su tiempo y por el Señor. Entonces, todos estos requisitos son para elegir un pastor. Porque es necesario que versículo 7, como dice, que sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, que tiene un genio que hay Dios, nadie se le puede acercar. No dado al vino, ni pendenciero, que es pendenciero, peleonero, que anda nomás causando problemas, no codicioso de ganancias deshonestas, que no lo hace por dinero, no se roba el dinero, no se roba las ofrendas, no estafa a nadie, no estafa a nadie. Yo cuando hago algún negocio, yo siempre prefiero que la otra persona gane. Y no lo digo por presumir, lo hago porque no quiero yo abusar de nadie. Y si alguien va a ganar si hago un negocio, prefiero que él sea el que gane a yo a ganar y abusar de la persona. Ella me ha dicho a veces, tú eres bien malo para los negocios, siempre pierdes, pues mejor así. Y es verdad, y no lo hago por presumir, simplemente digo, ¿por qué no bendecir a la otra persona? Voy y me arreglan el carro, me hicieron un buen trabajo y me cobraron un buen precio, le doy un poquito más. Porque para bendecir a la persona. Porque qué tal si un día lo invito a la iglesia y estoy buscando la forma.
lo invito a la iglesia y iba a decir, ratero me va a robar allá también. No, ¿verdad? Uno tiene que sembrar buena semilla para poder tener buena cosecha en todo lo que haga uno, ¿verdad? Dice, versículo 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, que no anda de borracho, justo, que no hace nada injusto, santo, caramba. Santo no quiere decir perfecto. Santo quiere decir separado para Dios. Eso es. Porque como todos venimos, casi creo que todos aquí, a menos que haya algún musulmán o hindú o algo, creo que todos venimos de la religión católica. Y nosotros pensamos que santo es el que hace milagros. No, ni el enmascarado de plata hacía milagros. Y eso que se llamaba el santo, ¿verdad? ¿Cuántos lo agarraron? Bueno, luego se las explico. Era un luchador mexicano que se le llamaban el santo, en el enmascarado de plata. Bueno, ya le expliqué un poquito, ¿verdad? Y tenemos el concepto que ser santo es ser prácticamente perfecto. No hay nadie perfecto más que Cristo. Somos separados para Cristo, separados por Cristo, para servir a Cristo y a los demás. Una persona que está separada del mundo, de los vicios y de todo eso, para servir al Señor, eso es santo, elegido por Dios. Dice, dueño de sí mismo. Versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O en otras palabras, el pastor tiene que enseñar la Biblia para que la gente aprenda la Biblia. Y cuando discute a veces con otra persona, tener las respuestas cuando lo contradicen a uno. Uno debe de prepararse para, dice Pedro, dice que estemos preparados para dar respuesta al que nos pregunta la razón de nuestra fe. ¿Por qué eres cristiano? ¿Qué dirían ustedes? Si alguien viene y dice, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Por qué? ¿Qué le dirían? Soy cristiano, pues creo en Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más cree? Pues creo en Cristo. Pues aún los demonios creen que Dios existe. ¿Quiere decir que estamos a la par de un demonio solamente porque creemos que Dios existe? No. Debemos de creer que Cristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó el tercer día y está sentado a la diestra de Dios y va a regresar a juzgar a vivos y muertos. Él es el que dio su vida por nosotros. Si soy cristiano, creo en Él porque sé quién es y qué hizo por mí. Es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, como dice en Juan capítulo 1. En Él todo fue creado por Él y para Él, y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Él es el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una de las personas de la Trinidad. Tenemos que dar una explicación, tenemos que conocer lo que creemos, pero eso también lo aprendemos de dos maneras: en la enseñanza en la iglesia y en nuestro estudio personal. Porque por favor, no se satisfagan con una comida a la semana, que vienen una vez a la semana. Coman todos los días, porque comemos de lo físico todos los días, ¿verdad? ¿Una vez al día? No, hombre. ¿2 veces? Más. 3 veces. Y la botana, ¿verdad? Por lo menos comemos 2 o 3 veces al día. Alimentémonos de la palabra de Dios también todos los días. Y lo podemos hacer de diferentes maneras. Pueden poner ¿cuántos tienen teléfono? Todos, ¿verdad? ¿Tienen una aplicación donde tienen la Biblia ahí? Todos, me imagino que sí, ¿verdad? Simplemente mientras están trabajando en la casa o donde puedan, que están trabajando y pueden escuchar algo, pónganlo en su teléfono y están oyendo la Biblia o predicaciones. O sea, nos alimentamos durante el día de diferente manera para llenarnos con la palabra de Dios. Llenarnos. ¿Y saben qué? ¿Saben por qué tenemos que estarnos llenando continuamente? Porque liqueamos. O sea,
Es una palabra, ¿cómo le llaman? Que no existe, ¿verdad? Spanglish, ¿verdad? Liqueando. Están liqueando. ¿Qué están liqueando? Las brecas. ¿Qué son las brecas? Los frenos, ¿verdad? Están goteando, ¿verdad? Pero se nos olvida, les digo que goteamos porque se nos olvida lo que oímos ayer o lo que oímos hace rato, y tenemos constantemente que estarnos llenando con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos limpia la mente, nos limpia el corazón. Porque dice aquí, vamos a ver más adelante, dice que a los buenos todo les parece bueno, pero los malos han hablado con gente que tiene un sentido del humor o una mente capciosa. Una mente capciosa es que a todo le dan sentido equivocado. Dicen una cosa y ya lo toman de otra manera sucia. Tuercen todo. No importa qué les dicen, no, siempre están pensando en algo sucio. Hay mucha gente así. Entonces, y hoy una vez, si ya sea en la televisión o en el trabajo, cosas así que no lo alimentan a uno espiritualmente, entonces uno tiene que estar lavándose con la palabra de Dios. Lavándose con la palabra de Dios, estar sacando toda esa basura, todo ese escombros de nuestro corazón y de nuestra mente. Adiós. Miren, dice de nuevo, versículo 10. ¿Ahí me quedé? 9. Bueno. Me empiezo otra vez desde el 8 mejor. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Vimos antes que no lo haga por ganancias deshonestas. Versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Porque hay muchos contumaces. ¿Qué son los contumaces? Peleoneros, ¿verdad? Broncudos, ¿verdad? Vamos, Jeremías 14:14 dice la Biblia. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. 15. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no mandé ni envié. Y que dicen, ni espada ni hambre habrá sobre esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. ¿Se dan cuenta que Dios detesta, odia a Dios a los falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores? Una tremenda enseñanza, dice aquí en Jeremías. ¿Saben por qué les menciono esto? Porque Jeremías les decía lo que Dios le hablaba, pero tenían muchos falsos profetas en ese tiempo en Israel, en Judá, en el sur de Israel. Cuando iban a venir, todos los profetas decían que Babilonia los iba a invadir, los iba a destruir y los iba a llevar de esclavos a Babilonia. Él profetizaba lo que le decía Dios y los otros le decían, no es verdad, no es cierto, es mentiroso. Lo persiguieron, lo querían matar, lo metieron en un pozo, lo estaban matando de hambre porque predicaba la verdad. Y Dios dice a los falsos profetas, estos van a pagar el precio. Les va a costar su vida. Y por eso acá habla también de los falsos maestros, falsos profetas o falsos pastores, que Dios odia eso, que no enseñen, por eso dice que enseñen bien la sana doctrina. Versículo 9, retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada,
para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces hablando de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Por qué dice de la circuncisión? Porque estos eran judíos cristianos que decían que todos los que quisieran ser cristianos tenían que obedecer las leyes y los rituales de la religión judía. Les llamaban judaizantes, que decían, sí, si quieres ser cristiano, sí, pero tienes que guardar todas las leyes de la religión judía. Pero ¿no es acaso lo que vino Jesús a hacer, a invalidar y terminar con toda la religión, todos los rituales? La religión es inventada por el hombre. Todo lo que no está en la Biblia no es verdad. Todo lo que se adore que no es Dios solamente es idolatría. Dios lo odia, lo detesta. Están los primeros 2 mandamientos en el libro de los Hechos, capítulo 20. Donde están los 10 mandamientos, los 2 primeros mandamientos: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. El número 1. 2. No te harás imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni bajo la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás o las adorarás. Y esos 2 mandamientos se están rompiendo todos los días en todo el mundo. Sobre todo en la religión. Sobre todo en la católica. Eso estaba en la religión judía. Mucho de lo que hay en la religión católica lo agarran de la religión judía, que es lo que vino Jesús a invalidar. No hay necesidad de hacer esas cosas, solamente se debe adorar a Dios. Y no tenían que seguir con todos estos rituales, porque si la salvación fuera a través de obedecer la ley y recibir a Cristo, entonces la ley es obras. Y la salvación no fuera por gracia, a través de la fe. Entonces, por eso, esos judaizantes estaban tratando de obligar a la gente a seguir todavía observando la religión que Cristo vino a terminar. Porque Cristo, las últimas palabras desde la cruz, antes de expirar, ¿qué dijo? Terminado es. Juan 19:30. Terminado es. La obra de redención, de salvación, estaba consumada en el sacrificio que Él hizo en la cruz. ¿Y nosotros queremos agregarle algo? Que es una blasfemia, es una ofensa a Dios, decirle, lo que tú no terminaste, yo lo voy a terminar. Lo que tú no hiciste en la cruz, cuando dijiste terminado es, no estaba terminado. Por eso hay que ofrecer misas, hay que ofrecer rosarios, hay que ofrecer novenas, hay que ofrecer esto y hay que ofrecer lo otro para terminar lo que tú no hiciste, aunque dijiste que lo habías terminado. Y no lo hago por ofenderlos. Yo sé que hay muchos católicos que lo toman como una ofensa, pero esa es la verdad, que escudriñan las Escrituras. Aún, déjenme decirles, hay muchos en la Iglesia Católica que son cristianos, a pesar de que están en la Iglesia Católica, que no les enseña el consejo de Dios completamente. Hay muchos que son, pero la gran mayoría no son, porque no les han enseñado la verdad y no saben la verdad de lo que dice la Biblia. Y es tan importante por eso enseñar la Biblia, aprender la Biblia y eliminar todo lo demás. A eliminar todo lo demás, porque inclusive la misa es una ofensa a Dios. ¿Saben por qué? Porque están ofreciendo un sacrificio en el altar. Cristo se ofrece en el altar, en cada misa. El sacerdote tiene el poder de bajarlo del cielo y ofrecerlo en el altar en un sacrificio sin sangre. Pero la Biblia dice en el libro de Hechos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero Cristo se ofreció una sola vez y para siempre para terminar con todos nuestros pecados. Y es el problema, que la gente, si no conoce la Biblia y no se le enseña, se dejan llevar por todo, la tradición, las luces,
todas las ceremonias, todos los rituales y eso, pero sinceramente se los digo con todo el corazón, esa es la verdad. Cristo terminó todo y solamente Él debemos de adorar y solamente Él debemos de seguir. Y por eso dice que los de la circuncisión son engañadores. Son engañadores porque están queriendo obligar a la gente a seguir las tradiciones de la religión. Bueno, continúo. Versículo 12. Dice, 11. A los cuales es preciso tapar la boca. A esos falsos maestros están diciendo que tienen que circuncidarse, que no es necesario, hay que taparle la boca. Es lo que Pablo dice. Que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Lo hacen por negocio. Lo hacen por negocio. Porque les conviene. Primera de Pedro 5.2. Primera de Pedro 5.2 dice la palabra de Dios. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Éramos ovejas descarriadas, estábamos perdidos, pero hemos vuelto a Cristo. Estamos con Cristo ahora. Versículo 12, regreso. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este profeta era uno de los profetas de Zeus, de la religión de los griegos, en el siglo VI antes de Cristo. Pero lo llamaban profeta porque era de su religión. Pero esto es lo que cómo se expresaba de los cretenses, que eran mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y luego dice, este testimonio es verdadero. ¿Te imaginas tener esa fama? De que uno decir, ¿de qué pueblo eres? Y uno les dice, pues, sí, ahí son mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Híjole, yo diría, no, yo no soy de ahí. Soy al otro lado, ¿verdad? Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas. Fábulas son historias judaicas, son de los judíos, ¿verdad? A fábulas de los judíos, ni a mandamientos de hombres, ¿se dan cuenta lo que dice? Ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mandamientos de hombres son lo que el hombre inventa y dice, esto hay que seguir, esto hay que creer, esto hay que obedecer. Todo lo que no está en la Biblia son mandamientos de hombres. ¿Recuerdan los pleitos que tuvo Jesús con los fariseos? Decían, tú no obedeces las tradiciones de nuestros padres. Se lavaban, se ponían a comer sin lavarse las manos. ¡Ay, blasfemia! Comer sin lavarse las manos. ¿Saben cuántas veces he comido sin lavarme las manos? Sabrá Dios. No hablemos de eso. Ellos lo consideraban un pecado que no se lavaran las manos antes de comer. Y los apóstoles andaban agarrando cabezas de trigo, tallándolas, echándoselas a la boca y comiéndoselas. Y los fariseos escandalizados le decían, ustedes hacen la palabra de Dios a un lado, enseñando sus doctrinas de hombres. Lo que está hablando aquí, de lo que está hablando precisamente aquí, de los mandamientos de hombres, doctrinas inventadas por hombres. En la iglesia, pues recordemos, todos los fariseos eran los líderes en la iglesia judía. Y ellos querían que toda la gente obedeciera estos mandamientos. Igual que en toda religión. Y dije católica, pero los hindúes, los musulmanes, los tibetanos, todas esas son religiones que inventan sus propias doctrinas y luego obligan a la gente a seguirlas. De eso no les sirve de nada. De nada, de nada. Es como si yo me pongo y dibujo un billete de $20 y luego voy a la tienda y digo, denme un burrito. Son $15 porque yo creo que ya valen más. Y les doy el que yo dibujé, ¿creen que me lo van a valer? ¿Qué es eso, esos garabatos? Ahí dice $20. Estos son lo que son las tradiciones de las enseñanzas de los hombres, como dinero falso. Dinero falso. Miren el 15.
Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Es lo que les decía, gente que tiene una mente sucia, que todo lo tuerce. El que tiene un buen corazón ve las cosas limpias. El que tiene un corazón sucio, una mente sucia, todo lo tuerce. ¿Verdad? Eso es lo que se refiere. Dice, y su conciencia están corrompidas. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Paremos ahí un poquito. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Cuál es el ejemplo que damos con nuestros hechos en nuestra vida? ¿Cómo hablamos? El testimonio que tenemos. ¿Qué palabra sale de su boca cuando se dan un martillazo en el dedo? Ouch. ¿Esas están buenas? ¿No? El otro día estaba con alguien y se le estaba levantando algo y se le picó y salió una de esas palabrotas que nunca debemos jamás ya usar. Y luego me dice, oh, pardon my French, como diciendo, perdona mi francés. Le dije, yo no sabía que eso era francés. Pues es una majadería, eso no es nada de francés. Porque lo dijiste en el idioma, no en francés. Y es lo que sucede, cómo destruimos nuestro testimonio con lo que hacemos y lo que decimos. Los dos tienen que coincidir. Los dos tienen que coincidir nuestras palabras y nuestros hechos. Y representan lo que somos. ¿Verdad? Porque si vamos a orar por los alimentos, ok. Y le damos la primera mordida y el burrito está bien caliente. ¡Ay! ¡Pum, pum, pum! Salen 2 o 3 de esas culebras. ¿No acabas de orar por los alimentos? De esa misma boca salen esas palabras de bendición, esas palabras de veneno. ¿Verdad? Dice la Biblia que no puede de una fuente salir agua dulce y agua salada. Nada. Nada bueno. Tiene que ser una o la otra, ¿verdad? Como les decía el otro día. Un ejemplo que les di, creo que fue la semana pasada. Tenemos un vaso de agua bien sucia y un vaso de agua bien limpia. Si le ha hecho agua limpia a la sucia, ¿la limpia? No, ¿verdad que no? Pero ¿qué tal si le he hecho agua sucia al agua limpia? ¿La limpia? No, la ensucia, ¿verdad? Y eso es lo que son muchas veces con nuestro testimonio, lo que hacemos, ensuciamos lo que decimos. O sea, no vivimos lo que profesamos. Y tiene que ser que si le echa agua de este vaso a este, está limpia, le echa agua limpia a otro, no se ensució nada. Y es nuestro caminar debe de representar lo que decimos con nuestras palabras. Profesen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte lo que dice. En 2 de Timoteo 2:3, 2 de Timoteo 3:4 dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice, gente así, ni te juntes con ella, dice Pablo. Si así son, ni te juntes con ellos. Entonces, lo que aprendimos, ¿qué aprendimos? Que Pablo nos dice cómo debemos de vivir. Le da instrucciones a Tito, así es como debes de vivir y esto es lo que debes de hacer. Establecer, levantar pastores, líderes para las iglesias y corregir las malas doctrinas, las malas enseñanzas. Pero también que nuestras acciones no nieguen lo que decimos. Que nuestros hechos no contradigan nuestras palabras.
sino que nos examinemos a nosotros mismos y asegurarnos que nuestras vidas van de acuerdo a lo que profesamos, a lo que confesamos, ¿verdad? Y la última referencia que les doy, 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. ¿Qué dije? 2 de Corintios 13:5, sí, ¿verdad? 13:5, no sé si lo tengo por aquí. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Ay, caramba. Está muy fuerte, ¿verdad? Que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe, aprobándonos a nosotros mismos. ¿O no conocemos, cuando no nos conocemos a nosotros mismos, que Jesucristo está en nosotros a menos que estemos reprobados? Examinémonos nuestros corazones, nuestras conciencias, a ver cómo salimos, qué calificación sacamos ahora. Espero que buena, ¿verdad? Tenemos que examinarnos. Gracias, Señor bendito, por su bendita palabra. Y aunque las admoniciones son fuertes, Señor, son necesarias. Necesitamos leerlas, necesitamos oírlas para poderlas practicar y llevar una vida que le honre, le glorifique, le exalte, le agrade, Señor. Yo quiero, Señor, que cuando nos vea cada uno de nosotros tenga una sonrisa en su rostro, y que diga, esa es una de mis ovejas, esa es una de mis hijas, a las que amo tanto, él es uno de mis hijos. Apruebo todo lo que hace, porque vive lo que dice. Denos fuerza, Señor, y el valor de examinarnos y hacer los cambios necesarios en nuestras vidas para que podamos ser aprobados por usted. Y bendecidos, Señor, que nuestras vidas sean bendecidas, porque somos obedientes, porque somos reales, porque somos verdaderos, no billetes falsos, sino que valemos lo que decimos. Lo que profesamos, lo podemos llevar al banco. Gracias, Padre bendito. Pido su bendición sobre cada uno de mis hermanos. Bendígalos, fortalézcalos en la fe, en el nombre bendito y santo de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Tenemos un canto más, se ponen de pie y vamos a alabar al Señor.